¿qué implicaciones tiene para la República Dominicana, para América Latina y para el mundo la elección de Donald Trump como presidente y su postura frente a los demás países, sobre todo a los países de América Latina y el Caribe? ¿Qué implicaciones puede tener eso desde el punto de vista sociológico, económico y social? Bueno, ese es el tema que ahora mismo está, digamos, dominando la opinión pública, ¿no? Así es. Aunque tenemos, como nosotros como país, por ejemplo, creo, o casi estoy seguro, que República Dominicana junto a Argentina son los dos países más alineados a Estados Unidos que cualquier otro en América Latina. Y especialmente Donald Trump sabe eso. Sabemos las relaciones que él tiene con Milei, como lo ha reconocido, como Milei también ha expresado muchas veces su apoyo, y nosotros hemos mantenido una amistad, una relación bilateral con Estados Unidos, muy, pero muy estrecha. Y eso él lo sabe. Además, él es un individuo que conoce el país, tiene o ha tenido intereses económicos en el país. O sea, yo creo que él va a evitar afectarnos mucho, salvo en una cosa nada más, el tema de las deportaciones ilegales. Porque también él no puede decir, bueno, separen a estos colombianos, peruanos, salvadoreños y a los dominicanos, pónganlo aquí, no puede hacer eso. Pero en realidad él puede compensar eso de otra forma, ¿no? Ese es el único tema preocupante, porque sabemos que hay, aquí de cada 3 dominicanos hay uno que tiene un familiar relativamente cercano en Estados Unidos. Y de eso hay un número X, 10% más o menos, que son no documentados, o sea, indocumentados. Irregulares. La cifra, bueno, yo no puedo decir, ahí se dice, habla de 11 millones, 12 millones de inmigrantes indocumentados. ¿Cuántos dominicanos hay? No sé, puede haber 50, 100 mil, es una cifra difícil de estimar. Pero tampoco es que él va a deportar esa cantidad de gente. Él va, para mí, esas deportaciones van a estar en un orden de 400, 500 mil indocumentados por año. O sea, si él llega a 2 millones en 4 años, creo que podría ser el punto máximo de eso. ¿Por qué? Porque hay un factor económico que él en algún momento lo va a frenar a él a eso. Un factor económico, porque recordemos que esos residentes no documentados ilegales, ahí hay mucha gente intelectual, ahí hay brain, gente que ha hecho estudios de alto nivel, que se han quedado ahí, se han beneficiado de algunos permisos, pero están ahí ilegalmente. O sea, no estamos hablando de una masa de inmigrantes semianalfabetas, no. Estamos hablando de que hay gente ahí de mucho valor, en términos técnicos, profesionales. Y eso lo dijo Elon Musk recientemente. El mismo gran millonario que ha apoyado constantemente la política de Donald Trump. Pero después de eso, yo creo que el país, ahora el resto del mundo, bueno, esa es una pregunta. Por ejemplo, Puerto Rico, el que se esté presionando acciones federales para las deportaciones, está bien, pero acaba de cortarle toda la ayuda. Subsidio estudiantil, Medicare, subsidio a que si todos esos subsidios los suspendió. ¿Qué va a hacer Puerto Rico ahora? Bueno. Puerto Rico aguanta eso, ¿no? Claro, le suspendió a otros estados lo mismo, pero no que tú le suspendas eso a Kansas City o a Chicago, no es lo mismo que tú se lo suspendas a Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene un problema,
que hay una mayoría de la población que depende de esas ayudas. En Estados Unidos los estados no es así, o sea, son minorías. California, por ejemplo. Ahora dice California. ¿Y qué pasa con California, México, y la postura justamente de los californianos y la propia presidente de México? No, mira, ahí hay un riesgo. El problema que él plantea es que tanto México como Canadá son muy permisivos en el cruce de la frontera de personas ilegales. Ese es el tema de él, y por eso él ha entrado en conflicto con ambos países amenazándolo con subirle los aranceles. Si él hace eso, él cometería un grave error, porque tú sabes que hay un acuerdo de libre comercio de los tres países. Entonces, Trump tiene que saber que cualquier acción que él tome en materia económica va a tener una respuesta, una reacción. Y él, aparte de toda esa política migratoria, con el tema, ¿cómo se llama?, transexual o Dos géneros. de género, con otras cosas más, está bien, pero él tiene que tener mucho cuidado con el tema económico, porque a pesar de que mucha gente piensa que Joe Biden terminó como un mal presidente o terminó derrotado en el gobierno 4 años, no es así en términos económicos. Sí, claro. Biden entregó a Donald Trump la economía en bandeja de plata, con un crecimiento bastante bueno de 2.7, 2.8%. Y un desempleo mínimo. 4.1% de desempleo, que es casi pleno empleo, Y la inflación terminó en 2.9, pero llegó de 9, la bajó casi 7 puntos o 6 puntos. O sea que ha habido estabilidad económica. Aún con las altas tasas de interés que aplicó la Fed, la economía americana aguantó, mantuvo el desempleo bajo todo el tiempo y estuvo creciendo. Eso es increíble, o sea, la capacidad, demuestra la capacidad de esa economía, el poder que hay detrás de ella, para poder, mira cómo está Europa. Europa tuvo que hacer lo mismo, sin embargo Europa está creciendo a menos del 1%. La mayoría de los países, excepto España. Pero como Unión Europea, la economía del año pasado creció a 0.8, 0.9. Entonces estamos hablando de que Donald Trump tiene que cuidar esos indicadores, porque los aranceles tienen respuesta. Por ejemplo, si él sube los aranceles a China, todo va a subir de precio, ya sea que sean productos terminados, productos intermedios, o materia prima. O materia prima. Entonces, eso puede tener un efecto, tanto en los precios, aumenta los precios, sube la inflación, vuelven a subir las tasas de interés, ahí se jodió Trump. Él tiene que ponerle mucha atención a eso. Trump no es de los hombres que creo, como digo, con todo y que mucha gente considera que es un peligro, una guerra, no. Él no es muy partidario a los conflictos bélicos. Eso estamos claros en eso. Al contrario. Bueno, el gobierno anterior lo demostró. Sí, él no es su riesgo, no es el anticristo, como mucha gente quiere pintarlo. Eso es falso totalmente. Él va a tratar de negociar con Rusia, eso es seguro. Terminar la guerra de Ucrania, probablemente forzando a Ucrania a que ceda parte de los territorios conquistados ya por Rusia, precisamente la zona fronteriza, amenazándolo de que no va a dar un centavo más ni le va a financiar la guerra a Ucrania. Y si eso sucede, Europa sola no puede cargar con el costo de financiar a Ucrania en la guerra con Rusia. Entonces eso puede forzar a Ucrania, no solamente la salida de Zelensky, probablemente, creo que va a tener que salir del poder, sino un acuerdo que ceda territorio y que se termine la guerra. Bueno, de hecho, Putin ha declarado antes de ayer, que de llegar a un acuerdo con Ucrania, que está dentro de las posibilidades, el presidente Zelensky no tiene facultad para poder firmar ese acuerdo, porque su periodo como gobernante terminó. Problema. Su legalidad está cuestionada, y ese es un tema también que hay que definir.
Pero es probable que él logre ese objetivo en los 4 años de ¿Sabes gobierno. qué? Me decía ayer precisamente el expresidente Hipólito Mejía algo parecido. Mira, Donald Trump piensa en dinero. Él es un empresario, como tal se maneja y como tal piensa. Y él va a tratar de mantener los estándares que ha alcanzado Estados Unidos. Él no va a poner en riesgo esta estabilidad económica que encontró. Y yo creo que hay algo de razón por lo que tú dices. Claro, yo creo que ese es su... Ahora, él tiene un objetivo, que es usar el modelo de Reagan para impulsar más el crecimiento, crear más empleo y es bajar los impuestos. Pero ¿cuál es el problema con los impuestos? ¿Puede Estados Unidos darse el lujo de bajar los impuestos para supuestamente aumentar la inversión, que las empresas paguen menos impuestos y usen más dinero para invertir? Y también a las personas en particular. Cuando tiene una deuda en relación con el PIB de 123%, la de nosotros está en 59%, estamos hablando de casi 60%, vamos a decir, más del doble que la de la República Dominicana. Claro, la economía americana es otra cosa, pero como quiera, eso es un escándalo. Es una deuda inmensa. Además, el déficit fiscal de Estados Unidos está en 6.7%. Cerró 2024. Déficit de 6.7 y deuda de 27% del PIB. Yo creo que él tiene que tener cuidado, porque la política de Reagan le dio buenos resultados. La economía americana se expandió, pero cuando salió del poder dejó la deuda 2 veces más grande que cuando llegó. Eso nadie lo sabe, nadie lo toma en cuenta. ¿Y con China qué va a pasar? Bueno, ya con China... Con Xi Jinping. Bueno, él habla de que se quiere reunir primero con el primer presidente que quiere reunirse con Xi Jinping. Trump no le teme a la economía rusa, Sí. le teme a su poder militar, Ah, porque definitivamente Rusia posee la mayor cantidad de armamento nuclear y siempre hay que tenerlo. Además, él sabe que con Putin no es un hombre confiable, porque te dice una cosa y te hace otra. Con China, él le tiene un temor terrible a la economía china. A la economía china. Esos malditos chinos acaban de lanzar un chat, un programa de inteligencia artificial ajá. que vale el 15% de lo que Namibia invirtió en su chat GPT. Y está las acciones de todas las tecnológicas se derrumbaron 15 y 17% hace 2 días. ¿Ustedes lo vieron eso? Sí, sí. ¿No? Con Chile produjeron un programa de inteligencia artificial que según algunos expertos, el mismo Estados Unidos dicen que eso es casi imposible, es un milagro. Con los chinos hay que él le tiene miedo. Bueno, de hecho, ellos han dicho que China es el enemigo estratégico número 1 de los Estados Claro, Unidos. porque China se supone que es el próximo imperio, se supone que va a ser la economía más grande del mundo, más poderosa, aunque en términos militares China está muy lejos, tanto de Rusia como de Estados Unidos. Además, los chinos no están pensando en esa vaina. No les interesa eso. De producir muchas armas atómicas y competir y que en cuántos misiles yo tengo. No, ellos tienen producen para que lo respeten, para que sepan que ellos también tienen poder y pueden responder cualquier... Pero el problema con China es económico. Es una economía que está creciendo bien y está obviamente opacando